Señoras y señores, oficialmente ya la campaña de Joe Biden comenzó. Y lo que quiero decir es que ya están las camisetas, las t-shirts de la campaña. No, esa no. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en broma y en serio. ¿Qué tal, amigos? Soy Ray Cruz para MRC Latino. Bueno, ustedes que me están viendo, ¿alguien me puede decir lo que está pasando? ¿Sí? ¿Alguien me podría decir si George Soros todavía le está dando fondos al movimiento Me Too? ¿O ya le quitó los fondos? Señor George Soros, yo quisiera saber, ¿usted todavía le da dinero al movimiento Me Too o ya le quitó el dinero? Bueno, al parecer le quitó el dinero. ¿Recuerdan cuando el juez Kavanaugh, republicano, conservador, ultraconservador, como decían los medios, fue acusado de haber violado o haberse prospasado con una mujer hace 40 años atrás? ¿Recuerdas todas las protestas que se hicieron? ¿Recuerda todos los movimientos? Bueno, si no lo recuerdan, vean esto. Bueno, veamos aquí cuando le protestaban al juez Kavanaugh. Miran ahí las mujeres frente protestando al edificio del Capitolio. Ahí están. Miren todos los letreros que tenían. Miren toda la gente que iba a las protestas en contra del juez Kavanaugh. Sin embargo, ahora nadie le protesta a Joe Biden. Mira esa ahí. Mira, hasta eso, juntos ahí. Llevaron los letreros, llevaban las protestas, lloraban, mira. Ahí estaban casi llorando, cantando una canción. Miren esto. Oye, ese era el show que hacía. Esto no se ha acabado, dice ese letrero. El show que hacían, todas las protestas que le hacían a Kavanaugh, pero ahora nadie dice nada. Bueno, ahí ustedes vieron cómo le protestaron al juez Kavanaugh. Sin embargo, nadie sale a protestar por las barbaridades que ha hecho el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es como si el movimiento Me Too no existiera en este momento, o posiblemente es que a Joe Biden le han dado una licencia para pecar. Cortesía de Madonna y el movimiento Me Too. Pero mire, gente, nosotros no perdonamos a Joe Biden. Vamos a ver los momentos más vergonzosos del candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden. Discreción en este momento. Miren ahí a Joe Biden acercándose a esa niña. Esta es una de las mujeres que lo está acusando en este momento de que ha tenido acciones inapropiadas. Esta es otra de las mujeres que ha acusado. Estas son las más grandes, estas son las que se pueden defender, las que pueden decir algo, son las que han estado protestando. Pero miren cuando también él ha tenido este tipo de comportamiento contra niñas. Miren esa niña, cómo él se le acerca. Y ahora miren esta otra niña, cómo él la ala para su lado. Miren esta, como la agarra del brazo. Miren dónde le ponen la mano, mire ahí. Mire esto, miren esta otra niña, cómo le pasa las manos por la cara, cómo de forma inapropiada. Mira esta, cómo le pega la nariz en el pelo y se le acerca como si le estuviera oliendo. Y perdonando, ¿verdad? Esto me da hasta asco el poder reportar esto, pero lo estamos haciendo porque es la única forma que la gente se entere de esto. Los medios no reportan, los medios han defendido a Joe Biden. Mira a esta niña ahí, cómo él le pasa la mano por la cara, de verdad, de manera inapropiada, cómo le agarra el pelo. Mira esto, de verdad que increíble, increíble. Vamos a seguir viendo, estamos viendo imágenes de Joe Biden, alguna recopilación que hemos hecho de la forma como él se ha comportado. Miren esta otra preadolescente. Mire cómo se le acerca, mire cómo le habla al oído, mire esta otra niña también. De verdad que completamente impropio. Pero el movimiento Me Too parece que está callado en este momento. Nadie sale a defender a estas niñas. Nadie sale. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Mire esa como se le echa para atrás. Mira, te digo, mira, despégate. Mire eso como
Ahora mire la esposa de ese juez, mire cómo se le acerca, mira cómo le pone las manos, él rápido le pone la mano en el hombro y él se echa para el lado y mira cómo ella mira. No, es increíble. Señoras y señores, en otro tema, un joven fue a la televisión porque alega que el gobierno de Donald Trump no le dio la ciudadanía americana porque él es un sembrador. Sí, de marihuana. O sea, es un sembrador de marihuana y él alega que por ser un sembrador de marihuana no le dieron la ciudadanía americana. Bendito. Me sorprendió la decisión cuando me negaron mi ciudadanía por el tipo de trabajo que tengo. Osvaldo trabaja en una empresa dedicada al cultivo legal de marihuana. Es agricultor de Colorado, donde hace 5 años se legalizó la venta y consumo. Mira, tus abogados no te dijeron que no podías trabajar en el cultivo de marihuana. No hay una condena o un delito, antecedentes penales, la conducta simplemente que consideren que no sea ético o moral o bajo el concepto de las leyes federales. Claro, la ley federal. Esa es la manera que pudieran estar. Oye, chico, el abogado te robó el dinero. La Ciudadanía e Inmigración señaló que si bien las leyes estatales permiten el uso de marihuana, la Corte Suprema dictaminó que el Congreso tiene jurisdicción para prohibir la distribución y posesión de la droga. Y al analizar las solicitudes de ciudadanía, la agencia debe acatar leyes federales. Bueno, yo no sé por qué no te dieron la ciudadanía americana. Lo que sí sé es que un deambulante, un hombre que dormía en un auto, un hombre que no sabía leer ni escribir, sí le dieron la ciudadanía americana. Él lo intentó, él lo buscó un par de veces. No sé, a lo mejor cambia de trabajo o algo así, pero veamos la historia de este sí le dieron la ciudadanía americana. Mire don Israel ahí. Cruz Meléndez lo dejará sin excusas. Este salvadoreño de 75 años, que hace 8 meses vive en su auto porque no tiene hogar, se animó a hacerse ciudadano a pesar de los obstáculos. Para votar, para salir del país, sirve. Israel tuvo que dar 2 veces el examen de ciudadanía. Para allá. La primera vez no le salió bien, pero siguió tratando. Lo siguió intentando. Especialmente teniendo en cuenta que no ve ni oye demasiado bien. Mira ese. Oye, porque no sabe leer. Y ese no estaba sembrando marihuana. Ese lo que hacía era aprendiendo. Y me quedaba yo como esperando a ver que la mente me ayudara. Su mente lo ayudó y también lo ayudó Chirla. Voluntarios de la agencia comunitaria en Los Ángeles lo siguieron paso a paso, preparándolo para el examen y asistiéndolo con los documentos. Qué bueno. El esfuerzo valió la pena. Muy alegre, muy contento, feliz de que he realizado. Ya es americano, don Israel. Felicidades. Para finalizar con este segmento del día de hoy, oiga, ¿ustedes recuerdan aquel tweet del presidente Donald Trump? El tweet de Papa Trump donde estaba diciendo que los políticos en Puerto Rico eran corruptos. ¿Recuerdan aquel tweet? Pues mire, señoras y señores, ustedes le dan la razón a Trump, por favor. Sí, mire, Puerto Rico, gobierno de Puerto Rico, si van a hacer las cosas mal, por lo menos esperen un par de semanas antes de hacerlo. Miren esto. Miren ahí la primera noticia del periódico Primera Hora. Vinculan a hermano de Rosselló al negocio de las escuelas charter en Puerto Rico. Por supuesto, esto con fondos federales, con los fondos que le están pidiendo a Papatrón. Miren lo que dice la noticia. Un socio del bufete afiliado a la empresa de Julia Kelleher, que era la exsecretaria de Educación que acaba de salir, dice que el hermano del gobernador fue vinculado con el negocio de las escuelas charter en Puerto Rico, instaurado bajo la reforma educativa de la saliente secretaria del departamento. O sea, la secretaria del departamento hizo una reforma educativa y se puso a guisar. Pero miren la página de LinkedIn de el abogado Rosselló. Miren esto. El hombre comenzó a trabajar con el bufete de abogados que trabaja ahora desde el 2017, justo cuando el hermanito ganó la gobernación. ¿Qué hizo? Si tú te indignas como yo me indigno, dale share, comparte este video, suscríbete a nuestros canales. Somos MRC Latino. Yo soy Ray Cruz para MRC Latino, en broma y en serio. Porque ha robado un trozo de mi vida. Jesús ladrón. Falso no, Bernie Sanders, falso no.